Lexion y Cardin fueron traídos de una forma nada amable por su padre. Lexion, molesto, se queja diciendo que espera que la próxima vez que lo llamen sea de una manera más normal. Philomel se disculpa ya que fue por su pedido que Lewin los trajo sin previo aviso, pero a Lewin no le importa mucho, y solo comenta que fueron criados con dureza, así que deberían estar bien. Lexion y Jeremy también aquí se reencuentran. Hay que decir que Jeremy jamás pero jamás pierde la oportunidad de burlarse o molestar a uno de sus hermanos, lo que siempre desemboca en una pelea, y pues hay que decir que esta familia es bastante animada por esa situación. Todos se sientan a tomar el té, donde Pilomel les comenta a sus hermanos y a su padre que no irá con ellos a la torre de magia. ¿Por qué? Porque no quiere ser una carga toda su vida. Esa decisión obviamente no le gustó a ninguno de los presentes. Lexion ya estaba pensando en cómo hacer que Pilomel cambiara de opinión. Kartin no entendía por qué su hermana llegó a esa conclusión. Jeremy simplemente dice que la torre de magia no está tan mal para vivir, y Lewin no entendía por qué su hija pensaba que sería una carga, por lo que esta familia unida tiene un solo propósito: hacer que Pilomel cambie de opinión y se fuera con ellos a la torre de magia. Mientras todos pensaban en eso, Pilomel solo los mira sin entender el porqué de toda esta situación, sin entender bien el panorama y lo que sus hermanos y su padre estaban a punto de tramar, y pues para intentar aliviar un poquito el ambiente, le dice a Jeremy que lamenta mucho haberlo encerrado antes y haberse olvidado de él, que sí, pobrecito, y que ella sabe que realmente él no está conforme ni a gusto estando en ese lugar y metiéndose en estos asuntos, por lo que le dice que es libre de irse cuando él quiera. Ella pensaba que Jeremy se alegraría con esto, pero fue todo lo contrario. Jeremy se negó a irse rotundamente y dijo: también me voy a quedar y punto. Se acabó la discusión, dijo. Los hermanos obviamente estaban felices, pero Pilomel no entendía bien el por qué el cambio de actitud tan repentino de Jeremy. Unos días después, ya en la sala de huéspedes, Philomel estaba revisando pues su equipaje junto con Lewin, ya que por fin lo había podido recuperar. Aunque Lewin estaba un poquito inconforme con el hecho de que Philomel no se presentara simplemente como su hija y ya, pero ella pues estaba un poquito en conflicto con esto. Para ella era un poquito complicado, aunque Lewin sí acertó por qué. O sea, sí supo la razón, y era porque Philomel realmente no lo reconocía como un padre. Y era verdad, pero obviamente Philomel no lo iba a decir en voz alta ni tampoco lo iba a admitir. Lewin pues hizo las paces con eso, lo acepta, sabe que era su culpa. Su primer encuentro fue terrible y ni siquiera sabía de la existencia de Pilomel, así que él está molesto, pero molesto consigo mismo. Eso confundió a Pilomel, porque su padre estaría enojado si ella fue la que hizo tal escándalo. Pero Lewin explica que es diferente, que es una especie de irritación, pero que de todos modos no se siente bien con cómo salieron las cosas, ni con su propia actitud hacia ella en ese momento. Pues en ese momento Philomel también recordó algo. Recordó las palabras que le había dicho Lexion sobre Lewin. Lewin solo reconoce dos emociones: me siento bien y me siento mal. Es un sentimiento incompleto, y cuando se irrita solo se le pasa después de 1 o 2 días a él solito. Hay que dejarlo estar y ya se le pasa en 1 o 2 días o 3 como máximo, como una gripe básicamente. Lewin en su parte piensa que tal vez se trata de arrepentimiento por sus acciones y por lo que hizo, pero también no está muy seguro, ya que jamás ha sentido arrepentimiento y no sabe cómo se siente ese sentimiento. Al notar esto, Philomel intenta explicarle cómo se siente el arrepentimiento con un ejemplo, pero no sirvió de mucho y al final terminó rindiéndose, ya que era imposible que alguien que jamás ha sentido arrepentimiento por nada en su vida supiera cómo se siente o cómo es el arrepentimiento. Y justo en ese momento, pues Philomel nota algo que no cuadra en su equipaje. Todas las piedras preciosas habían desaparecido por completo de su equipaje. Y con ese problema encima, y siguiendo la recomendación de Lewin, Philomel va a buscar a Lexion, que es bueno rastreando cosas y personas, y le pide ayuda. Lexion acepta sin problemas, pero también le pregunta si quiere que haga algo con los culpables. Philomel solo le pide que le dé un buen susto al culpable. Ambos se ponen de acuerdo en cómo van a proceder, y en eso Jeremy llega y realmente se encuentra a sus hermanos y está bastante desconcertado porque obviamente se nota que traman algo, pero no sabe qué están tramando.
Y aprovechó Lexion esta oportunidad para mencionar el hecho de que es momento de que busquen una manera de ocultar a Jeremy. Y pues Jeremy se mostró algo irritado ante esto, pero Lexion menciona que Lewin pues se puede quedar con Philomel porque él puede transformarse en un gato y así logra pues esconderse. Pero Jeremy por otro lado es un poquito más complicado, por lo que Lexion va a crear un puesto entre los magos de la corte para Jeremy. Con todo esto resuelto, Lexion pide algo de tiempo y paciencia y que él resolverá en poco tiempo, pues la situación de el ladrón que le robó a su pequeña hermanita. Y lo dijo con una mirada bastante astuta. Hay que decir que con este hombre es algo jodido pues meterse y más si se trata de su pequeña hermanita. Y sí, no le tomó mucho tiempo, ya que en poco tiempo Lexion había capturado al culpable y lo puso enfrente de Philomel y los demás. Philomel la reconoció de inmediato. Era Emily, una de las sirvientas de Lencia y la misma que había ido a buscar a Nazar la vez que Nazar había venido a verla. Por eso fue que la reconoció más que todo. Esta sirvienta al inicio estaba más altanera, diciendo que ella es la sirvienta personal de la princesa heredera y que ella la va a respaldar y bla bla bla. Pero digamos que amenazar y gritarle a Philomel en presencia de sus hermanos y su padre no es una muy buena idea y tampoco es la más inteligente. Lexion, que ya se había ocupado de ella, no le iba a costar en lo absoluto volver a ocuparse de nuevo. Philomel amenaza a Emily de manera fácil. Si la acuso formalmente ante el emperador, ni siquiera la propia princesa Helencia podrá salvarla, fue lo que le dijo, ya que, como sabe, la niñera está al lado de Helencia, y con los antecedentes de la niñera como ladrona, iba a castigar fuertemente a Emily para dar el ejemplo de que hubo una redención y que cambió. Emily, al escuchar eso y al saber que obviamente es lo que iba a pasar, pues ya ni siquiera aguantaba a la niñera de buenas, peor de malas, agachó la cabeza. Obviamente siguió las órdenes de Philomel. Las órdenes eran fáciles: ser los ojos y los oídos de Philomel, simplificando que sea un espía para Helencia. Prácticamente mandó Philomel a espiar a Helencia. Simplificadísimo. Lewin no estaba tan de acuerdo en dejar ir a esta mujer, ya que sabe que puede traicionar a su hija en cualquier momento. Pero no hay problema, porque Lexion, quien no se confundan por el color de cabello de él no tiene magia de fuego, se encargaría del asunto. Más bien ya se encargó del asunto para que esta mujer no estuviera pues divulgando cosas por ahí. Y como dije, no se confundan por su color de cabello, a diferencia de nuestro albino Jeremy que usa magia de hielo, Lexion es un mago de la mente. Puede manipular la mente por decirlo ya. Es un ejemplo más o menos. Y si Emily se atreve a traicionar a Philomel e intenta pues decir de más las cosas, su lengua se va a enrollar y quedará muda el resto de su vida. Y mientras Lewin detiene una pelea entre Lexion y Jeremy, Philomel piensa en Nazar, ya que se tarda bastante en venir a verla, y como si lo invocara, nos vamos donde Nazar, ya que él había castigado personalmente a los que encarcelaron a Philomel y también a los presos. Los prisioneros que insultaron a Philomel fueron enviados a realizar trabajos forzados al templo. Por otro lado, los guardias fueron despedidos, aunque Nazar hubiera preferido matarlos a todos, lo que obviamente dejó sin palabras a su amigo, quien pregunta directamente si acaso tanto le gusta la señorita Philomel, que ya ahora que ya no es una princesa, y sin que lo malinterpreten, era obvio que el compromiso iba a quedar anulado, ya que ella ya no es una princesa. Se iba a anular tarde o temprano, ya que el duque obviamente no iba a aceptar ese compromiso. No había forma de que lo hiciera, aunque Nazar solo dijo que él se encargaría. En ese momento, obviamente él tenía muchísimo en su plato, porque él tenía pues diferentes problemas, y una expresión totalmente desconocida invadió el rostro de Nazar, porque él no tenía descanso, ya que Nazar no informó de la situación de los guardias y los presos, obviamente al emperador, por lo que ahora tenía otra razón por la cual tenía que preocuparse, porque si el emperador se enteraba, estaría en muchísimos problemas. Habían pasado 2 días y Philomel había salido a dar un paseo mientras pensaba en lo bien que Emily estaba siguiendo sus órdenes y que no había soltado aún la información, o sea, la sopa, aún no la había soltado. Y justo en ese momento apareció Martín, que era su anterior caballero personal y que era un inútil y un descarado, por cierto.
Pilomel no se anduvo con rodeos. Le preguntó directamente qué es lo que lo traía hacia ella, y este hombre se autoproclamó su escolta de nuevo, y por eso estaba ahí, cosa que dejó fría a Pilomel. Pero hay que decir que este hombre, de manera amigable, solamente le dijo que aunque ella no es la verdadera princesa, él le seguirá siendo fiel a su señora. Pero esto no era más que una tontería, y Pilomel lo sabía, ya que realmente este caballero era un inútil, y no había otro lugar en el cual lo iban a aceptar. Antes era un caballero prometedor, pero debido a su propia naturaleza perezosa, nunca entrenó y solo se creía mejor que el resto. Y al final, gracias a su ineptitud, Pilomel logró escapar fácilmente, lo que hizo que lo despidieran. Y sobre lo que él era leal, eso es otra tontería, porque él realmente despreciaba a Pilomel muy abiertamente. Por otro lado, Pilomel realmente solo rechazó esta propuesta y lo despidió, y aunque Martín insistió, Pilomel se mantuvo firme. Pero Martín no se rindió y hasta logró ponerle las manos encima a Pilomel, sacudiéndola. Literalmente este hombre le puso las manos encima a Pilomel y la sacudió. Pero justo en ese momento, la hoja afilada de una espada apuntó al cuello de Martín con una clara amenaza para que retroceda. ¿Acaso quieres morir? Este hombre, un joven más claramente de cabello negro, que Pilomel reconoció por el colgante que traía. Era su hermano Jeremy, disfrazado, y este mismo se presentó ante Martín como el nuevo escolta de Pilomel, y que era mejor que Martín desapareciera del lugar. Por cierto, Pilomel se acababa de enterar que tiene nuevo escolta en este momento. ¿Y cómo terminó toda esta situación? Bueno, en un combate por Pilomel. Pilomel no estaba muy segura, pero Jeremy tenía todo cubierto: la experiencia, la licencia de un caballero mago y el entrenamiento. Al igual que no quería solo estar comiendo sin hacer nada y viviendo a costas de Pilomel. Y hay que decir que Jeremy le hizo polvo a Martín. Acabó con Martín, le dio una paliza y le ganó en todo, hasta el punto de que si Pilomel no lo detenía, hubiera mandado a mejor vida a Martín. Pero Pilomel justamente logró detener la hoja afilada de su hermano mayor justo a tiempo antes de que mandara a Martín pues con San Pedro. Pues ya que se enteró de toda la situación, estaba muy feliz y hasta dijo que hablaría bien, obviamente, de Jeremy y que lo ayudaría ante el emperador. ¿Por qué? Porque este hombre había ayudado a Pilomel, por así decirlo, justo cuando ella se había escapado y había pues estado en peligro. Se supone que Jeremy la ayudó, cosa que sí pasó, pero no en el contexto en que Pilomel la había contado. Obviamente Pilomel, para justificar la aparición de Jeremy, fue que contó esta historia como alguien que la había ayudado a sobrevivir cuando escapó. Todos los que vieron esa derrota vergonzosa de Martín, y pues obviamente cuchichearon a sus espaldas, hizo que Martín se llenara de ira y cometiera el peor error de su vida: tener la boca muy grande, ya que insultó entre susurros a Pilomel con mucho desdén. Pero lamentablemente esas palabras fueron escuchadas por Jeremy, y solo con la mirada que le dio ya sabemos que este tipo no lo veremos muy pronto, o al menos ya no lo veremos más en el manga. Y sí, no lo íbamos a ver más, porque no tardó mucho en llegar ese ya no lo veremos, ya que esa misma noche Martín se había ido a emborrachar y maldecía en voz alta a Pilomel por las humillaciones que segúnmente hizo que él pasara, gritando a todo pulmón que la iba a destruir. Lamentablemente detrás de Martín estaba Lewin, que escuchó absolutamente todo y no estaba nada feliz por lo que estaba diciendo de su pequeña niña, y antes de que Martín siquiera pudiera sacar su espada, sintió lo peligroso que era Lewin con solo verlo. Lewin extendió su mano y con un solo movimiento golpeó a Martín sin piedad, dejando un charco de sangre detrás de él. Lo acabó prácticamente. Hasta ahí llegó Martín. Y ahí vemos también que Jeremy había estado buscando a Martín, dejando a Pilomel con Cardin. Lamentablemente no llegó antes que Lewin, ya que Lewin ya se había hecho cargo de Martín para cuando Jeremy logró encontrarlo. Y Lexion también había llegado, quejándose porque Lewin siempre deja un desastre por todo su paso, y desastres que obviamente ellos tendrían que limpiar. Lewin solo se hizo el desentendido y decidió ir a ver a Pilomel, pero Lexion lo detuvo pidiendo que primero se vaya a bañar y cambiar, ya que está cubierto de sangre y que Pilomel se iba a desmayar si siquiera lograba verlo así, ya que ella no es como ellos, a lo que Lewin acepta esas peticiones porque no quiere que Pilomel lo odie o le tenga miedo. De aquí nos vamos con Pilomel, que estaba con Cardin, que su mayor descripción es un osito brillante.
Era la primera vez que ellos dos convivían solos. Cardin estaba bastante feliz y Philomel pues le agradaba mucho esta actitud. Dato curioso, Cardin prácticamente adora a su hermana por el simple hecho de que es su hermana. Su propia existencia ya es felicidad para Cardin. Por eso digo, este hombre es un osito brillante. Con el solo hecho de que es su hermana pequeña, pues a Cardin ya le agrada. Claro, a Philomel estaba algo dudosa con esto, por lo que le pregunto de manera más objetiva el por qué pues la quiere tanto. Cardin simplemente responde con más preguntas. ¿Acaso quieres herirme, Philomel? ¿Quieres insultarme? ¿Echarme a otro espacio? Obviamente las respuestas fueron no, y eso hizo que la cara de Cardin se iluminara por lo buena hermana que era Philomel. Philomel fácilmente logró saber de dónde sacó Cardin el término de buena hermana. Y con un apretón de manos donde nos muestran que Cardin tiene bastantes cicatrices, Philomel pues logró entender un poco mejor la situación. Para Philomel le parecía unas personas bastante extrañas, su familia, sus hermanos, su padre, eran pues personas extrañas, todos lo eran, pero también se dio cuenta de algo. Se podría llevar muy bien con ellos en el futuro, y eso es algo que estaba muy segura que iba a pasar, estando bastante feliz por ello. Ella ya se sentía en familia aunque no lo admitía. Unos días después, Cardin se entristeció bastante al enterarse que Jeremy se convirtió formalmente en el escolta de Philomel, ya que él hubiera hecho un trabajo mucho mejor y hubiera querido ese puesto también para estar junto a su hermanita. Pero Cardin no era un caballero con licencia. Lexion en eso menciona que se supone que pasó, ya que Cardin se supone que dio también el examen para ser caballero junto con Jeremy, pero lamentablemente nos enteramos que Cardin reprobó el examen. En eso, Lewin llegó junto con Philomel, aunque principalmente Lewin estaba molesto por la frecuencia que sus hijos pues visitaban el palacio para verlos. Jeremy le recalca que él debería al menos saber lo que es un escolta y que literalmente su trabajo es estar junto con Philomel. Lexion acabó su trabajo mucho antes para poder ver a Philomel. No a Lewin, a Philomel, lo recalca. Y Cardin, bueno, él solo es perezoso. ¿Cómo me identifico con este hombre? Pero el motivo por el cual estaban todos ahí era fácil. Philomel le entrega la novela profética a Lewin para que la investigue por las sospechas que tiene sobre Lencia. Claro, con la condición de que no leyera el contenido. Aún no estaba tan lista para que vieran esa Philomel que se retrataba en esa novela, aunque en su mayoría logró arrancar la mayoría de páginas donde obviamente la describían como una villana, pero aún así no estaba lista. Lewin dijo que no había ningún problema y que él se encargaría, ya que iba a analizar los materiales y los componentes para investigar su origen. Y de aquí nos enteramos de que Lewin no trabaja en la Torre de Magia porque realmente para él es un fastidio, por lo que todo cae en los hombros de Lexion, quien no estaba muy feliz que digamos con toda la situación. Philomel aliviada le agradece a su padre, pero en ese momento una sirvienta llega buscando a Philomel. Lewin, Lexion y Cardin rápidamente se ocultaron y Jeremy se puso su disfraz. El emperador estaba buscando a Philomel, por lo que ella tuvo que irse a encontrar con el emperador porque la invitó a un almuerzo. Lewin y los chicos que estaban ocultos entre los matorrales veían toda esta situación. Lewin estaba cabreado por el hecho de que el emperador quisiera la atención de Philomel, teniendo ya su propia hija biológica para molestar, y se le ocurrió la brillante idea de que si acaso el emperador y la princesa desaparecieran misteriosamente al más allá, Philomel pues querría irse con él a la torre de magia. Obviamente Lexion le paró el carro diciendo que esa actitud no iba a ser aprobada por Philomel. También estaba el hecho de que el emperador crió a Philomel, por lo que habría algún tipo de apego ahí, sin contar que el emperador, bajo cualquier crisis que pues amenazara al imperio, podría invocar al dios Pelerroc, por lo que si acaso Lewin iba a enfrentarse a un dios. Lewin simplemente le restó importancia, pero Lexion le pide que no sea tan impulsivo, ya que no está tan ansioso de seguir a su padre hasta la tumba. Lewin al final cedió de nuevo y mejor decidió marcharse, llevándose la novela profética a la Torre de Magia para empezar la investigación. De aquí nos vamos al almuerzo con el emperador, donde Lencia le contaba a Eutis cómo había capturado un conejo cuando estaba en las montañas, pero que su madre Caterine no le había permitido conservarlo. Era muy habladora, cosa que extrañó mucho a Philomel. ¿Por qué? Porque en la novela no parecía ser tan ruidosa y habladora, pero con esa misma cara inocente había intentado matar a Caterine sin pestañear.
Elencia siendo la verdadera princesa y protagonista de Princesa Elencia, que parecía ser una novela profética, pero que, a diferencia de otros libros proféticos, este se registraba pues como una novela romántica en vez de registrar solo eventos. Esto llamó mucho la atención de Plomel, ya que llevó que con el pensamiento de que seguramente el autor de esa novela lo hizo a propósito y que como la escritura es un reflejo del escritor, debe haber alguna pista sobre el autor de Princesa Elencia. Y con ese pensamiento algo llamó la atención de Pilomel. Era un extraño frasco al lado de Elencia. Pero justo en ese momento Eutis llamó pues a Pilomel preguntándole si acaso ella no tenía algo que deseara compartir, donde con un pensamiento un poco intrusivo y también por el hecho de sacar conversación porque no tenía realmente qué decir, saca el tema de la tarta que comió junto con Jeremy. Pero obviamente no lo contó así, más bien dijo que una sirvienta se la trajo diciendo que estaba deliciosa y dando pistas sobre cómo encontrarlo. Elencia, también emocionada, dice que ella quiere probar esa tarta, pidiendo con cara inocente de que quisiera probar ese postre tan delicioso que mencionaba Pilomel. Pero Eutis la ignoró y siguió preguntando a Pilomel si tenía algo más que decir, cosa que llevó pues bajo mucha presión a Pilomel, que no sabía por qué había tanta atención hacia ella, a confesar que pues cuando estuvo en prisión, lo que había pasado, el cómo ella fue tratada en la prisión, cómo la metieron los guardias y todo eso. Esto no dejó nada feliz al emperador, ya que él no sabía que había sido encarcelada, y con una sola mirada se notaba que estaba más que furioso. Y la puñalada final fue cuando Pilomel mencionó que Nazar sabía todo esto, dejando que el emperador realmente estuviera tan furioso, no solo con la situación, sino también con Nazar, que no le informó de aquel problema, que estaba ya, digamos que, con ansias de cortar la cabeza a alguien. Aunque Pilomel sí logró notar esto a tiempo, se dio cuenta del lío que había causado y rápidamente defendió a Nazar, o más bien lo excusó para que no le hicieran nada, obviamente, y sí, el emperador lo dejó pasar. Decidió que sería indulgente con una persona, pero también se retiró. Elencia rápidamente lo siguió, casi sin probar bocado. Pilomel aprovechó esto para preguntarle a la sirvienta que recogía la mesa sobre el misterioso frasco de Elencia, que resultó ser polvo de osa, lo equivalente al ají en polvo básicamente. Al parecer a Elencia le gustaba mucho la comida picante, y este condimento es del sur. Ahí a Pilomel le empezaron a surgir las sospechas, ya que en la novela profética diálogos como el emisario del sur agarró un apetitoso muslo de pollo rojo con una adictivo picante, llenó su boca, devorando la carne vorazmente mientras hablaba, lo que alertó a Pilomel, ya que el reflejo del autor de manera autoconsciente se reflejaba, aunque la novela estaba pues expresando desde un punto más de un emisario del sur, y obviamente esto dejó un poco en duda, pero la pregunta era clave. En realidad es un reflejo de los gustos del autor. ¿Y qué tiene que ver Elencia con todo esto? ¿Acaso era una coincidencia o Elencia esconde algo relacionado con la novela? De aquí nos vamos a la oficina del emperador. Este había investigado sobre los agresores de Pilomel, básicamente, descubriendo que Nazar ya se había ocupado, aunque por petición de Pilomel, pues sí dejó pasar todas las acciones de Nazar. Pero como dije, Euti simplemente decidió ser indulgente con una sola persona, aunque no estaba nada feliz de que el príncipe Nazar se lo hubiera ocultado, actuó y actuado por su cuenta también decidió dar una orden a aquellos desaparecidos que no recibieron un gran castigo, que los rastrearan y acabaran con ellos. En eso llegó un mago de la corte que trabajaba antes en la torre de magia de Lewin con una novedad, los hijos del amanecer. Así se llamaban a los hijos del experimento que hizo Lewin, hijos del amanecer, que aunque la torre quiso llevarlo a cabo en secreto este experimento, debido a la propia magnitud del experimento y a las personas involucradas, al final terminó filtrándose. Cuando las personas supieron que podrían obtener un gran poder, varias naciones, incluido Belerov, estuvieron muy atentas a los resultados. Aunque el experimento era peligroso, también era muy atractivo. Y sí, este hombre sabía todo sobre Lexion, sobre Cardin y le informó al emperador. Este mago básicamente fue de Bocón.
pero no conocía a Jeremy, ya que él nunca se mostró como tal en la Torre de Magia. Era alguien bastante esquivo, alguien muy poco visible y muy poco conocido. Poya sugirió investigar el por qué Lewin estaba mandando a sus hijos, que estaban tramando, pero el emperador simplemente dijo, está bien, solo manténganlos vigilados. ¿Por qué esta actitud? Ya que él creía que si Lewin quisiera hacer algo, obviamente Lewin hubiera venido en persona y que mientras el maestro de la torre no estuviera involucrado, no había mucha razón para estar tan alertas, mostrando el hecho de que el emperador tiene algo muy personal contra Lewin, ya que solo menciona que mantenga vigilados a los hijos del amanecer y que no sería un problema grave si Lewin no estuviera en el palacio, ya que él realmente creía que Lewin no estaba involucrado. Y pues después de esto quedó con un pensamiento, porque en ese momento se le ocurrió algo con los hijos del amanecer, y un pensamiento, más bien una leve sospecha sobre el origen de Pilomel. Y sí, la vigilancia comenzó de inmediato, porque esa misma tarde Lexion tardó mucho en reunirse con Jeremy, ya que estuvo escapándose y escabulléndose, pero que no tenían por qué preocuparse. Más bien la preocupación era Cardin, ya que él era demasiado distraído, por lo que al pobre de Jeremy, que lo hacían sufrir muchas penurias por cómo se complicaba todo, ya estaba con mucho estrés. Su prioridad ahora era llevarse a Pilomel lo antes posible, pero ¿cómo iban a convencerla? Era la pregunta. Lexion sugirió llevar cosas que le gustaran a Pilomel bajo cualquier método, hasta recurrir a chantajes, amenazas y todo lo demás, para que Pilomel pues quisiera irse a la Torre de Magia. Y justo en ese momento salió el tema de la tarta de manzana y el pastelero. Lexion creyó que sería una buena idea empezar por ahí, ya que una pastelería en decadencia sería algo fácil de obtener. Pero lamentablemente alguien ya se les había adelantado, ya que el emperador ya había mandado a traer al pastelero y hasta le habían traído una deliciosa tarta de manzana a Pilomel, dejando muy desanimados a Lexion y a Jeremy porque ni siquiera comenzaron con su plan y ya se había frustrado por completo. Pero Jeremy solo se burló porque parece que siempre llegan tarde cuando se trata de Pilomel, y que sería mejor que Pilomel no se enterara de las sucias maniobras que estaban tramando tras bambalinas. Y el tiempo siguió su curso. Al igual que las estaciones, la alta sociedad estaba por celebrar el baile de debutantes, donde Pilomel recibió una invitación directa, aunque no quería ir tampoco, pero tampoco quería esconderse. Y como era una invitación directa al debut de Lencia, tampoco podía simplemente rechazarla. Pero sobre todo sabía que Rosenia Manon estaría ahí de seguro, por lo que había más motivos para ir, y hasta se puso a practicar para devolverle el golpe con una almohada, siendo vista por Lewin, quien pues preguntó qué estaba haciendo. Pilomel, creyendo que la iba a detener, le contó algo evasiva la situación, pero Lewin simplemente la animó a que lo hiciera, ya que simplemente él ha golpeado a todos los que él quiso y pues no le pareció nada mal que su hija hiciera lo mismo, lo que nos hace pensar si es un maestro de la torre o un matón de barrio. Mejor la animó a seguir practicando y se pudo notar algo. Digamos que Pilomel no es muy buena con las cosas físicas, pero no hay problema. Lewin resuelve, señores. Le dio un hechizo de fuerza a Pilomel que con un solo golpe destruyó la almohada con la cual estaba practicando, y a Pilomel le encantó, hasta brillitos le salían de los ojos de la emoción. Y justo en ese momento Jeremy llegó súper rápido, por lo que Lewin andaba haciendo, ya que hasta un hechizo de defensa automática le había lanzado a Pilomel. Jeremy se queja del por qué le pone a una niña un hechizo de refuerzo que solo se usaría contra monstruos de alto rango, por lo que yo ya sentí mucha pena por lo que le espera a Rosenia, honestamente, porque con ese hechizo le va a doler. De aquí nos vamos con Elencia, quien estaba recibiendo a su modista para su vestido de debutantes, siendo Margaret, donde la propia Margaret nota que a Lencia le gustan los diseños más caros y extravagantes, lo que era bueno para ella, ya que quería decir que estos vestidos se iban a poner de moda de nuevo entre la nobleza, y pues básicamente el mercado iba a mejorar, ya que cuando Pilomel era princesa, ella hizo que con sus gustos y todo eso, la nobleza entrara en una era de ahorro, ya que a ella le gustaban los vestiditos más sencillos, no tan llamativos, y tampoco hacía compras impulsivas. Pero aquí lo importante es el diseño que Elencia dibujó para Margaret. Era un vestido con un estilo que la propia Margaret ya había estado pensando desde hace un tiempo, pero aún no encontraba como la imagen clara, pero la idea ya estaba ahí. Elencia también, de manera dulce, pide un vestido extra de debutantes para Pilomel,
quedando como alguien muy generosa. Pero cuando se enteró que el emperador ya había dado la orden a Margaret de que también se ocupara del vestido de Philomel, ahí sí, no le agradó mucho que digamos la idea. Es más, se rió sin humor y con mucho desdén. Por otro lado, Nazar. Por fin había llegado al palacio. Vaya que debe haber estado bastante largo el camino para que llegara al mes. Digo, parece que fue a construir el camino. Bueno, él fue recibido por Philomel y Jeremy, obviamente, y digamos que Jeremy estaba ahí más como un hermano que como un escolta, ya que andaba vigilando a los tortolitos, viendo cómo empezaban a dejar de usar honoríficos, y cuando Nazar quiso ser amable, por así decirlo, con Jeremy, mencionando que obviamente deberían llevarse bien, es más, Philomel también menciona que como van a verse más seguido, que se lleven bien y todo eso, pues digamos que Jeremy con una actitud bastante tajante solo dice, no estoy seguro de que realmente nos veamos con tanta frecuencia. Cosa que a Nazar obviamente no le sentó muy bien y no se quedó atrás porque solamente dijo, así será, ya lo verás. Estos dos tenían unas vibras que hasta el punto de que Philomel tuvo que deshacerse de Jeremy para que una pelea no iniciara en ese mismo momento, porque parecía que sí se iban a pelear. Justo en ese paseo se encontraron con Elencia, que andaba subida en la copa de un árbol porque quería bajar a un gato que estaba todo tranquilito ahí. Este gatito resultó ser Lewin. Pero claro, tratándose de Lewin, este no obedecía las indicaciones de Lencia cuando le extendió los brazos para que bajara, obviamente. Philomel, por otra parte, notó que esta era como la escena en la novela donde los protagonistas se encontraban. El protagonista salva a la protagonista del peligro, siendo pues la primera vez que se encuentran y obviamente también el amor a primera vista. Pero digamos que a Nazar poca atención le llamaba a Lencia, simplemente estaba diciendo como, oh vaya, eso parece peligroso, no debería estar por ahí. Por otro lado, Philomel por fin se dio cuenta que es Lewin el que estaba en el árbol, así que fue rápidamente al árbol pidiéndole a Lewin que bajara. Obviamente este gatito todo obediente lo hizo al instante cayendo en los brazos de Philomel. Todo esto fue visto por Elencia, quien al notar a Nazar se resbaló accidentalmente del árbol y se cayó. Philomel estaba en conflicto. Si se retiraba, Elencia se iba a golpear contra el suelo, pero si no, Elencia caía encima de ella. Pero obviamente Nazar al estar ahí y obviamente no iba a permitir que Philomel saliera herida, así que rescató a Herencia, por así decirlo. Este sería el primer encuentro de ellos, y Philomel, que leyó la novela, ya se imaginaba cosas como el amor a primera vista que surgían los protagonistas y todas esas cosas. Por otro lado, Philomel pues decidió que mejor sería irse con Logan. Justo en ese momento, Jeremy llegó corriendo porque escuchó todo el alboroto y vino preocupado por Philomel. En eso Nazar también la alcanza y digamos que amor a primera vista con Elencia no fue, más bien era para que no cayera encima de Philomel que la ayudó. Pero digamos que Philomel no entendió bien del todo la situación con Nazar, aunque digamos que sí se lo explicaron. Por otro lado, Lewin quería matar a alguien que andaba muy cerquita de su niña. Si no hubiera sido por Jeremy, Nazar hubiera pasado mejor vida, estoy muy segura de eso. Todo esto era visto por Elencia, que estaba todo menos feliz. Elencia fue corriendo donde su padre, lloriqueando sobre que se cayó y que le duele mucho. Pero el emperador, más frío que el hielo, solamente le dijo que le enviara a un médico pronto. Esto enojó bastante a Elencia, ya que simplemente le gritó y le dijo, tú ni siquiera te preocupas por mí, ni siquiera te preocupa lo que me pase, y se fue dando pisotones, lo cual mentira, mentira no es. El emperador quedó ahí procesando qué hizo mal, no sabía bien cómo abarcar esta situación, hasta que Poyaf le explicó que seguramente Elencia solo quería una respuesta más cálida, una muestra de preocupación genuina de un padre hacia su hija, obviamente. Pero Auti seguía sin entender el por qué, por lo que Poyaf tuvo que mostrarle cómo él reaccionaría contra su hija si su hija se hubiera caído, por petición de Autis. Una petición bastante amable, por así decirlo, ¿eh? Y digamos que Utis quedó como, no haré eso ni en broma cuando Pochaf le mostró lo que él haría, pero Pochaf lo detiene diciendo que debería pensar en los sentimientos de su hija, cosa que parecía comprender el emperador, hasta que supo que Philomel también se cayó. El yo no haré eso ni en broma pasó a un llamen a un médico de inmediato. ¿Te duele? ¿Estás bien? Y también mandaré arrancar todos los árboles del palacio imperial. Mi reacción fue como la de Philomel, honestamente.
Pero cuando Philomel dirigió su mirada hacia Pollaf y Eutis lo notó, digamos que el pobre de Pollaf no tuvo ni dónde esconderse. Pobre, él paga los platos rotos de los celos de Eutis. Y el baile de debutantes por fin llegó. Philomel ya estaba vestida y arreglada, estaba por ponerse en marcha al palacio principal para, obviamente, el debut. Lewin, en su humilde opinión, opinó que el vestido era muy sencillo. Philomel le explica que si usara algo demasiado ostentoso sería criticada por derrochar los presupuestos y los impuestos del Palacio Imperial, obviamente. Pero Lewin, que resuelve, dijo que él se encargaría de cualquier persona que la criticara, aunque Philomel le pide que mejor se quede quieto porque así la ayuda más. Lewin se queja de que nunca le deja hacer nada. Y cuando le ofreció su ayuda para curar pues la herida que surgió de la caída, que fue también culpa de Lewin, ella también se negó. Pero digamos que era porque estaba en un lugar un poquito complicado. Obviamente Philomel no lo dejó, también diciendo que no debió ignorar la petición de Lencia, ya que ella casi se lastima, pero digamos que a Lewin poco le importa lo que le sucede a Elencia o lo que le vaya a suceder. Lamentablemente para Philomel, Lewin tenía una idea, y se fue rápidamente, lo que dejó un muy mal presentimiento para Philomel, pero ya no había tiempo, por lo que se fue al baile junto con Jeremy, que se había ofrecido a ser su pareja, obviamente, ya que no quería que ella se enfrentara a todo sola, ya que era consciente de los rumores que estaban acechando a su hermana, aunque digamos que Philomel rechazó todo esto diciendo que era momento de que ella enfrentara esto, ya que no siempre va a poder estar bajo el cuidado de alguien más. Pues Jeremy, al ver esto, simplemente le dijo que no se obligue a nada y que salga cuando ella quiera, siendo bastante dulce realmente. Philomel, que ahora es catalogada como la princesa falsa, algunos rumores que están sobre ella dicen que ella es la villana, que robó un puesto que no era suyo. Otros la catalogan como una heroína, que devolvió a la verdadera princesa. Ahora ella no es más que una tormenta de rumores, pero solo Philomel decidirá su futuro, y eso es exactamente lo que va a hacer. Ella no va a estar abajo, no va a estar bajo la protección de otros para siempre, por lo que con su cabeza en alto decidió entrar al baile de debutantes. Y como era de esperar, todos susurraban sobre Philomel tan pronto como entró. Elencia y el emperador también hicieron su aparición, donde la princesa se presentó por primera vez ante la alta sociedad, siendo el centro de atracción, mientras que Philomel quedaba al margen. Pollaf en eso anuncia en voz alta cómo Philomel valientemente fue la que trajo a la princesa Elencia sana y salva de regreso al palacio, y que gracias a ella ahora padre e hija lograron reencontrarse, proclamándola como una digna invitada del imperio, otorgándole la más alta distinción, siendo alabada por los nobles por esta hazaña. De ahí vimos el nombramiento de Elencia, donde el oráculo ya había bajado. Elencia demostró el poder sagrado junto a su segundo en nombre, Elencia Gialipso. Pues Elencia Gelipso Bellerov era su segundo en nombre, Gelipso por si acaso, demostrando el símbolo de la familia imperial. En el idioma antiguo significa esperanza inextinguible, o al menos ese debería ser su segundo en nombre, pues así estaba proclamado en la novela, pero para sorpresa de Philomel no era Gelipso, era Tasfel, Elencia Tasfel Bellerov, dejando en shock a Philomel del por qué había cambiado su segundo en nombre. Pero había alguien más que se escondía de los ojos de la sociedad y de Philomel. Era Rosenia Manon, que estaba escondida detrás de una pila observando todo bastante nerviosa.